Desde las altitudes imponentes de los Andes hasta las ciudades de piedra talladas con precisión divina, la civilización inca floreció entre misterios milenarios. Pero hay un relato que trasciende el tiempo y las fronteras, la historia del Arca de Noé. ¿Y si te dijera que este relato bíblico podría estar profundamente conectado con las creencias andinas? Explorando antiguas escrituras y vestigios arqueológicos, descubrimos una conexión insospechada entre el gran diluvio y la cosmovisión inca. Una verdad que la Iglesia quizás decidió no contar por completo. Este viaje revelador expone cómo las culturas ancestrales compartían símbolos, profecías y visiones del juicio y la salvación. ¿Te atreves a abrir los ojos y ver lo que otros prefieren callar? Suscríbete ahora y acompáñanos en esta travesía que puede cambiar tu forma de entender la historia. La conexión sagrada de los Andes. En el corazón de los Andes, el paisaje respira un aire de misterio y reverencia. Las montañas, junto a su majestuosidad, han sido testigos de relatos antiguos que indican una conexión sagrada entre los pueblos prehispánicos y eventos borrados de la historia. En este contexto, encontramos la necesidad de hablar sobre el Arca de Noé, cuyo relato ha perdurado a través de diversas culturas, incluyendo la inca. Los incas, junto a otros pueblos de América, compartían creencias similares sobre grandes inundaciones y salvaciones divinas. Sus mitos reflejan el temor y respeto hacia catástrofes naturales, asociando elementos como el agua con fuerzas divinas. La conexión entre el relato de Noé y el universo andino invita a una reflexión sin precedentes. Los antiguos peruanos habrían interpretado este evento no solo como un juicio, sino como una oportunidad de renacer. De esta forma, sus relatos se entrelazan con la narrativa bíblica de formas inesperadas. La historia olvidada de la gran inundación. Existen numerosas versiones de la gran inundación, pero pocos han explorado cómo estas leyendas trascienden culturas y geografías. En los Andes, varios relatos de pueblos indígenas concuerdan respecto a cataclismos que destruyeron civilizaciones y renovaron la tierra. Dentro de estas narrativas, encontramos elementos que resuenan con la historia bíblica del Arca de Noé. Los incas consideraban la inundación como un aspecto integral de su cosmología, conectando la llegada de nuevas eras con el ciclo del agua y el crecimiento. Mitos sobre seres que construyen arcas o embarcaciones para salvar la vida se han documentado en civilizaciones andinas. A través de estas historias compartidas, se establece un diálogo profundo con otros pueblos del mundo, sugiriendo que las experiencias humanas son profundamente universales, aun cuando estén en entornos geográficos distantes. El legado de los dioses andinos. En el alma del imperio inca reside una profunda veneración por sus deidades, que guiaron a su pueblo a través de tiempos difíciles. Desde Inti, el dios del sol, hasta Pachamama, la madre tierra, cada divinidad tenía un papel crucial en la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de estas imágenes divinas se ocultan historias que han sido tejidas por generaciones, algunas de las cuales giran en torno a la salvación. El legado de sus dioses nos recuerda que eran también protectores de los hombres en tiempos de caos. En momentos de incertidumbre, los incas podrían haberse aferrado a la idea de que un gran diluvio podría purificar el mundo. Al igual que el relato de Noé, el entendimiento inca de lo sagrado incorpora la posibilidad de renacer a través de la adversidad. Una narrativa que resuena intensamente en nuestros días, recordándonos que la fe y la esperanza pueden guiarnos a través de la tormenta que acecha. Huacas y el significado de lo divino. Las huacas, estos sagrados lugares de veneración de los incas, evocan no solo un sentido de conexión espiritual, sino también una profunda reverencia hacia lo divino. Cada huaca tiene su historia, y muchas de ellas se vinculan con relatos de protección y salvación. Al explorar estos lugares, podemos descubrir cómo se relacionaban con el concepto del Arca de Noé, que, aunque diferente en su forma, contenía la misma esencia de preservación.
En el contexto andino, el culto a las huacas refleja la percepción del entorno como un ente sagrado, donde cada río, montaña y árbol tiene su historia que contar. La concepción inca del universo se entrecruza con temas de salvación y cuidado, haciendo eco de la idea de que hay que resguardar lo que nos fue dado por lo divino. Esta conexión nos invita a reconsiderar cómo entendemos la espiritualidad y el significado de lo sagrado en nuestras vidas, dejándonos claro que ante el caos siempre hay un refugio. Los mitos y leyendas incas. En los Andes, las leyendas e historias están entrelazadas con la vida cotidiana, y esto es especialmente verdadero en el contexto inca. Sus mitologías revelan verdades universales sobre la lucha entre el bien y el mal, la vida y la muerte, así como relatos de diluvios que invitan al renacimiento. La historia de Noé resuena de manera sorprendente en sus relatos, donde las inundaciones son vistas como un movimiento divino que exige una renovación del mundo. Las narraciones orales, que han sido transmitidas de generación en generación, hacen eco de eventos catastróficos donde solo unos pocos sobrevivientes logran salir adelante. La figura del héroe que sobrevive a la adversidad es una constante en las historias incas, reflejando la idea de que en cada final hay un nuevo comienzo. Al igual que Noé, estos mitos incas tienen como propósito enseñarnos que incluso en el desastre hay esperanza y una oportunidad de renacer. Un mensaje que resuena hoy con gran relevancia: el culto al sol y su relación con Noé. En la cosmovisión inca, el sol ocupaba un lugar preeminente. Inti, el dios sol, era adorado y considerado un protector de la humanidad. Su luz y calor no solo sostenían la vida, sino que también representaban la salvación de los incas en tiempos de crisis. Esta conexión entre el culto solar y el relato del Arca de Noé puede parecer lejana, pero hay un hilo conductor que une ambos. Así como Noé fiaba su vida a la providencia divina, los incas confiaban en la benevolencia del sol para garantizar su bienestar. Las ceremonias y rituales en honor a Inti estaban diseñados para asegurar cosechas abundantes y proteger a las comunidades de calamidades. En este sentido, el culto al sol no es solo un acto religioso, sino un reconocimiento de la interdependencia entre los hombres y lo divino en momentos de incertidumbre. Al explorar esta relación, se desprende la profunda enseñanza de que el contacto con nuestro entorno sagrado puede ser nuestra salvación en tiempos de crisis. Arqueología y hallazgos sorprendentes. A medida que los arqueólogos profundizan en el vasto legado de los incas, descubrimos hallazgos que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia. Ruinas, objetos y artefactos han emergido de las profundidades de la tierra, revelando conexiones insospechadas entre culturas. Estos descubrimientos a menudo reflejan relatos que giran en torno a la protección y la salvación, resonando con el relato de Noé. Cada artefacto tiene un valor significativo, no solo en su contexto histórico, sino también en lo que nos enseñan sobre las creencias y esperanzas de los incas. Una de estas hallazgos es la representación de un barco en algunas cerámicas, que invita a cuestionarnos sobre su significado. ¿Podría esto ser un eco de la travesía que realizaron aquellos que habrían surcado las aguas en busca de un nuevo comienzo? Mientras más estudian los arqueólogos, más se revelan las complejidades de la conexión entre estos relatos, expandiendo nuestro entendimiento del pasado. Las similitudes entre culturas. A través de la historia, las similitudes entre las culturas han revelado un hilo común en las experiencias humanas. Entre estos hilos, el relato del diluvio ha resonado en las narrativas de distintas civilizaciones, incluyendo a los incas. Al observar las similitudes de textos sagrados y mitologías ancestrales, nos topamos con un espacio en el que las historias cruzan fronteras y tejían un tapiz de entendimiento compartido. Las narrativas de la inundación, ya sea a través de Noé o sus equivalentes andinos, reflejan luchas universales. Los pueblos de diversas latitudes han vivido estas experiencias desde tiempos ancestrales.
Al analizar experiencias de salvación y renacimiento, nos encontramos ante la realidad de que, aunque las culturas parecen diferentes, los sentimientos humanos son comunes. Al reconocer estas similitudes, expandimos nuestro horizonte y reconocemos la diversidad de humanidad que conecta nuestra historia en un todo interconectado. Significado del puma y el serpiente. En la iconografía inca, el puma y la serpiente simbolizan dualidades fundamentales que abarcan la vida y la muerte, lo terrenal y lo cósmico. Estas criaturas, que se reflejan en su vestimenta, arte y mitología, han tenido un papel crucial en las creencias de los incas, a menudo conectándose con relatos sobre la creación y el diluvio. El puma, representación de la fortaleza y el suelo, a menudo se contrasta con la serpiente, que simboliza el agua y el ciclo de vida. Este dualismo puede relacionarse con la figura de Noé y la travesía de su arca en medio del desorden. Mientras el puma se erige como potente protector, la serpiente emula la transformación y el renacimiento frente a lo inminente. La interrelación de estas fuerzas opuestas ilustra la rica espiritualidad andina y su comprensión del universo, mostrando que la salvación puede encontrarse en la aceptación de ambos aspectos de la existencia. La travesía del arca a través de los Andes. La travesía del arca de Noé ha sido narrada a través de los siglos, pero poco se ha explorado respecto a su impacto en distintas culturas. A lo largo de los Andes se habla de viajes épicos donde los sobrevivientes enfrentan desafíos en busca de un nuevo hogar. Esta travesía refleja tanto un sentido físico como emocional de renovación y esperanza. El viaje hacia la salvación nunca es fácil. Al igual que Noé, los incas tendrían que navegar tanto en términos físicos como espirituales. Las montañas se alzan como monumentos de desconfianza y las aguas como un reto a verse a uno mismo. La historia de estos viajeros se asemeja a los relatos de hazañas heroicas que emergen en tiempos de crisis. Lo que está en juego es mucho más que la supervivencia. Es un viaje hacia la esencia de quienes somos como seres humanos y los lazos que nos mantienen unidos a los relatos ancestrales de salvación. Territorios inexplorados. La búsqueda de Noé. La búsqueda del arca de Noé ha llevado a muchos a explorar territorios inexplorados en diversas partes del mundo. Sin embargo, muy pocos han dirigido su mirada hacia los Andes en busca de huellas que puedan indicar la existencia de este relato. Las montañas y valles de esta vasta región encierran secretos que han permanecido ocultos por siglos. Las investigaciones arqueológicas en estos territorios han revelado no solo evidencias de la civilización inca, sino también la sensación de que entre sus relatos se ocultan vestigios de una historia mayor. Indagando en las leyendas locales, encontramos narraciones que enfatizan la posibilidad de que vestigios de Noé y su arca hayan dejado una huella en esta tierra. A medida que se forman conexiones entre antiguas tradiciones, el misterio permanecerá. ¿Podría haber un reflejo del arca de Noé en las historias que todavía ahora continúan enseñándonos sobre nuestro origen y destino? Las tradiciones orales como legado. Las tradiciones orales tienen un significado profundo en muchas culturas, y en la civilización inca no es diferente. A través de historias habladas se han transmitido las enseñanzas, experiencias y valores de una sociedad que ha sabido resistir el paso del tiempo. A menudo, estas narraciones donde el diluvio y la salvación juegan un rol central reflejan exponentes de esperanza en la adversidad. Cada narración oral es un legado que conecta las raigambres de la cultura y sus cosmovisiones, donde las experiencias vividas se convierten en historias para orientar a las nuevas generaciones. En el contexto de Noé, las historias incas sobre salvación tras el diluvio se entrelazan con la esencia de la vida y la certeza de que las lecciones aprendidas permanecerán. Estas tradiciones liberan un espacio sagrado donde el pasado se fusiona con el presente, recordándonos la resiliencia y la importancia de mantener vivas nuestras raíces en la memoria colectiva.
la historia de Manco Cápac. En la rica narrativa inca, Manco Cápac es recordado como un líder que guió a su pueblo hacia la edificación de una gran civilización. Sin embargo, tras su figura se oculta un relato que podría resonar con la historia de Noé. Este líder, quien supuestamente emergió de las aguas, encarna la idea de salvación y renacimiento que se repite en las tradiciones. La historia de Manco Cápac ilustra cómo la subida de un gran líder puede ser entendida como un héroe que guía a su pueblo a través de la adversidad, tal como hizo Noé en su viaje. Su conexión con el agua y el nacimiento de su civilización reflejan una rica metáfora de esperanza y salvación. Asimismo, el viaje hacia una nueva civilización y sus desafíos resuenan por los ecos del pasado, recordando que la transformación y la construcción de la comunidad se entrelazan con nuestros relatos ancestrales, que nos enseñan sobre el valor de la resiliencia. Efectos de la colonización sobre el relato. La llegada de los conquistadores españoles al continente marcó un punto de inflexión en la narración de los relatos indígenas. La historia de Noé y las inundaciones se vieron afectadas por la colonización, transformando la manera en que se entendían y se contaban las leyendas locales. Mientras que algunos relatos se fusionaron con la narrativa cristiana, otros fueron reprimidos y olvidados. El impacto de la colonización significó que elementos cruciales de la cosmovisión inca fueron distorsionados o destruidos. El relato de Noé confluía en un territorio donde se intentaba borrar el legado cultural anterior. Sin embargo, resistencias expresadas a través de las tradiciones orales del pueblo indígena evidencian que la búsqueda de su historia nunca se detuvo. La resonancia del pasado se sigue sintiendo hoy en la lucha por recuperar y revitalizar el conocimiento ancestral acerca del Arca de Noé y la salvación que aún forma parte de las raíces de la identidad inca. Las crónicas de la llegada de los españoles. Las crónicas escritas durante la época de la conquista traen consigo relatos épicos que revelan la complejidad de la interacción entre los incas y los españoles. Los primeros conquistadores documentaron sus encuentros con esta civilización que consideraba lo sagrado y lo misterioso presente en cada rincón de su entorno. Este intercambio de ideas provoca un resquebrajamiento de leyendas, donde los relatos de Noé comienzan a filtrarse en el contexto andino. Los españoles llegaron buscando riquezas, pero también se encontraron con historias de salvación que resonaban con sus propias narrativas cristianas. Esa coincidencia en los relatos acerca del diluvio llevó a las culturas a entrelazarse, dando lugar a nuevas interpretaciones e influencias en la cosmovisión indígena. Sin embargo, este diálogo no fue fácil. Existieron tensiones entre la comunidad inca y los invasores que demostraban que el espíritu de resistencia era aún fuerte. La interacción de estas narrativas se convierte en una batalla cultural por el derecho a contar la historia, una lucha que aún continúa resonando en el presente. La verdad detrás de la Biblia. A medida que se analizan las narrativas en la Biblia, emergen interpretaciones que revelan un significado mucho más profundo. La historia de Noé no es solo un relato de salvación, sino que también ofrece una lección profunda sobre la relación entre lo humano y lo divino. En este sentido, se puede establecer un vínculo intrigante con las creencias incas acerca del orden del mundo, donde cada fuerza tiene un propósito sagrado. La cuestión sobre la veracidad de las historias bíblicas, incluyendo la de Noé, invita a reflexionar sobre la capacidad de la humanidad para crear narrativas que le otorguen sentido a experiencias compartidas. Al establecer un paralelo con los relatos de los incas sobre el diluvio, se invita a explorar el poder de la palabra y su papel en la formación de la identidad cultural. Este diálogo entre las creencias nos recuerda que la verdad puede ser multifacética, a menudo desdibujándose entre lo espiritual y lo histórico, impulsándonos a repensar el significado del Arca de Noé en el contexto de todas las culturas. Los códices perdidos de los incas.
La existencia de códices perdidos que contenían el conocimiento ancestral inca representa un anhelo de recuperar lo que ha sido eclipsado por la colonización. Estos documentos, que supuestamente relataban las historias sagradas de su civilización, podrían contener verdades sobre la influencia de relatos como el de Noé en las antiguas creencias. La ausencia de muchos de estos textos ha generado un vacío en la comprensión de la espiritualidad inca y su conexión con narrativas universales. Cada intento de reconstruir el pasado se convierte así en un viaje a las raíces profundas de donde proviene el pueblo. Las historias en estos códices, que permanecen en la memoria colectiva, pueden ofrecer claves sobre cómo estos antiguos pueblos entendieron su lugar en el cosmos y su conexión con otros héroes de la salvación. La búsqueda de estos artefactos perdidos es también una búsqueda de identidad y de volver a dar voz a relatos que han sido silenciados. Los lugares sagrados de los incas. En la geografía andina, los lugares sagrados de los incas se erigen como testigos de su historia y espiritualidad. Estos espacios no son meramente geográficos. Contienen en ellos la energía de la tierra y los relatos que se entrelazan con las visiones del Arca de Noé. Los templos, montañas y ríos gozan de un significado especial, ya que cada rincón puede ser un eco de la historia divina. Un viaje hacia estos sagrados lugares nos permite sentir la conexión entre lo terrenal y lo divino. En su búsqueda de la salvación, los incas no solo veneraban a sus dioses, sino que también establecían un diálogo constante con su entorno. De igual manera, el relato de Noé se entrelaza en la narrativa del espacio sagrado, sugiriendo que la búsqueda de refugio está también cimentada en la conexión con la tierra misma. Aquel que se adentra en estos sagrados lugares puede encontrar semillas de sanación y un eco del camino hacia la redención. Los misterios de la ciudad perdida. La famosa ciudad perdida de Machu Picchu, en lo alto de los Andes, sigue siendo objeto de diversas teorías y especulaciones. Muchos se preguntan si su ubicación única y su diseño arquitectónico guardan secretos que vinculan a este lugar con relatos de salvación y el Arca de Noé. Este antiguo sitio, rodeado de nube y misterio, podría ser un testigo callado de ninguna otra. Los incas construyeron Machu Picchu como un refugio tanto físico como espiritual, y sus espacios sagrados parecen estar conectados con relatos de transiciones importantes. Así como Noé buscó un lugar seguro ante la inminente tormenta, Machu Picchu se presenta como un bastión de esperanza entre la adversidad de la naturaleza. Al explorar sus ruinas, uno puede sentir el eco de historias perdidas que aún reverberan en sus muros, invitándonos a reflexionar sobre nuestro pasado en busca de respuestas que todavía esperan ser encontradas. La influencia de Noé en la cultura inca. La figura de Noé ha cruzado fronteras a través de su historia, dejando una huella profunda en el imaginario de diversas culturas. Los incas, aunque de origen diferente, pueden ser vistos como reflejos de los mismos arquetipos que aparecen en la narrativa de salvación. Así, su historia no se distancia de la conexión representada por Noé, sino que la complementa. La influencia de Noé se deja ver en la relación de los incas con el agua como un portador de vida y muerte. Los diluvios y los fenómenos de la naturaleza eran entendidos por ellos como lecciones divinas que presentaban oportunidades para renacer. En las historias orales, así como en las ceremonias, hay ecos de la figura de Noé que sugiere que su papel no solo reside en lo externo, sino también en cómo se relacionan con su entorno y con los elementos. Esta conexión trasciende el tiempo y el espacio, mostrando que las narrativas de salvación son necesarias en contextos diversos, a menudo revelando su presencia en los momentos más oscuros de la historia. Relatos de supervivencia y resistencia. A lo largo de la historia, las narrativas de supervivencia han demostrado ser fundamentales para la identidad cultural de cualquier pueblo. Los incas, enfrentando adversidades monumentales, nos legaron relatos que ilustran su tenacidad y resistencia ante la catástrofe.
Estas historias, que evocan temas presentes en el relato de Noé, revelan encuentros con fuerzas de la naturaleza que exigen enérgicas respuestas y estrategias para la supervivencia. Así como Noé perseveró en la construcción de su arca, los incas demostraron la capacidad de adaptarse y encontrar soluciones ingeniosas frente a las dificultades. La forma en que estas culturas manejaron la adversidad puede servirnos de inspiración en un mundo que también pareciera enfrentarse a tormentas constantes. A través de los relatos de supervivencia se destaca la fuerza resiliente del ser humano y el deber de recuperar lo que una vez se perdió. Estos relatos se convierten en puentes hacia las esperanzas de generaciones futuras, recordándonos que no estamos solos en nuestra búsqueda de un camino hacia la salvación. Proyecciones astronómicas andinas. La astronáutica incas ofrece también un enfoque interesante sobre cómo sus creencias estaban interrelacionadas con la naturaleza y lo divino. Sus observaciones celestiales se conectaban con mitos de salvación, donde fenómenos como eclipses o la aparición de cometas eran interpretados como señales de los dioses. En el contexto del relato de Noé, estas proyecciones astronómicas ofrecen una riqueza de simbolismo que destaca la importancia de leer los signos. Los incas creían que los cielos revelaban la voluntad de lo divino y que, a través de la observación del cosmos, podían anticipar eventos importantes. Tal como Noé recibió instrucciones divinas, el conocimiento de las estrellas guiaba a los incas en su travesía del tiempo. Las proyecciones astronómicas les permitieron reconocer los ciclos de la vida, sus cambios y los desafíos que debían enfrentar. El estudio del cielo se vuelve entonces un proceso sagrado que muestra la necesidad de estar en sintonía con lo cósmico, donde el conocimiento es un poderoso aliado en la travesía hacia lo desconocido. Las comunidades indígenas y su sabiduría. A lo largo del tiempo, las comunidades indígenas han preservado conocimientos y tradiciones que simbolizan su resistencia y conexión con la tierra. En este contexto, la historia de Noé resuena fuertemente, no solo por su relato de salvación, sino por ser un símbolo del respeto a los elementos que nos gobiernan. Las ancianas y ancianos de estas comunidades guardan las historias que relatan cómo su supervivencia está entrelazada con las decisiones que tomaron en el pasado. La sabiduría de estas comunidades, a menudo menospreciada por la modernidad, se convierte en un tesoro invaluable. Su narración sobre acontecimientos catastróficos y la conexión con divinidades reitera la importancia de respetar la naturaleza como un acto de reverencia. Así como Noé se convirtió en un guardián de la vida, estas comunidades continúan enriqueciendo su entorno con prácticas que promueven la vegetación y la diversidad. La enseñanza que se extrae de estas historias es que el cuidado de la tierra y la gestión sabia de los recursos son acciones que garantizan la salud del planeta durante generaciones venideras. La montaña que habla, Machu Picchu. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, no es solo un hito turístico, sino un símbolo eterno de las hazañas incas y su conexión con el templo de la naturaleza. Las leyendas que giran alrededor de esta antigua ciudad se entrelazan con la narrativa de Noé, al evocar un sentido de refugio y salvación ante el caos del mundo. Este magnífico lugar revela secretos, leyendas e inspiraciones que aseguran el retorno a la tradición. Las estructuras en Machu Picchu han sido testigos silenciosos de los relatos ancestrales que vinculan el espacio con el sagrado. Aquí, la montaña habla a quienes buscan escuchar, contándoles sobre su propio camino y el poder de la conexión divina. La espiritualidad que rodea a este lugar invita a los visitantes a reflexionar sobre su propósito en la vida, recordándoles que, al igual que Noé, todos estamos en búsqueda de un terreno seguro para plantar nuestras esperanzas. Más que una experiencia turística, Machu Picchu se convierte en un refugio espiritual que llama a cada uno a cuestionar su propia travesía y conexión con lo divino. El simbolismo del agua en lo inca. El agua en la cultura inca representa no solo un elemento vital,
sino también una poderosa metáfora de la vida y del renacer. Así como el relato de Noé emplea el agua como un agente de transformación, la cultura inca rendía homenaje a este elemento a través de ceremonias y rituales para asegurar su flujo abundante. El agua simboliza la dualidad de la vida y la muerte dentro de la cosmovisión inca. Se le ve como fuente de vida que nutre la tierra y también como fuerza que puede devastar. En tiempos de inundaciones, el agua se convierte en un símbolo del juicio divino, una experiencia que se relaciona estrechamente con el relato de Noé. La veneración hacia el agua invita a una reflexión sobre cómo cada cultura comprende tanto la generosidad como la ferocidad del entorno. Así, el agua se transforma en un hilo conductor que conecta las narraciones de salvación, recordándonos que ante cada tormenta siempre hay un significado oculto que nos lleva hacia un nuevo horizonte. Las leyendas sobre la creación del mundo. Cada cultura ha tejido su propia narrativa de la creación. En la tradición inca, se habla de un origen que involucra dioses y elementos que dan forma al mundo. Las leyendas de creación entrelazan la relación entre lo terrenal y lo divino, resonando con la historia del Arca de Noé como un símbolo de esperanza y regeneración. Las similitudes en las narrativas de creación nos revelan el deseo humano de entender el porqué de su existencia, necesidad que se manifiesta en las historias de Noé y su viaje hacia lo desconocido. A medida que exploramos estas leyendas, nos damos cuenta de que la creación nace del caos y que el agua juega un papel crucial en la manifestación de la vida en muchas culturas. Recorrer estas historias ancestrales nos permite comprender cómo los pueblos han enfrentado la desolación y han buscado inspiración, recordándonos que la creación misma florece a partir de lo que puede parecer que está perdido. Misterios del oro inca y la deidad. El oro inca, símbolo de poder y riqueza, también es envuelto en misterios profundos que trascienden la codicia. Para los incas, el oro no solo era material, sino que conectaba lo sagrado con la deidad del sol. Este elemento precioso se alineaba con la narrativa de salvación de la misma manera que la historia de Noé está tejida con elementos de espiritualidad. En este contexto, el oro puede interpretarse como lo que preserva y atesora vivencias y conexiones profundamente sagradas. Por ende, es posible que existan elementos que se relacionen con el relato de Noé, al ser considerados no solo tesoros, sino también vías de salvación a través de rituales. La entrega de ofrendas de oro a Inti era una expresión de gratitud y reverencia, así como una forma de buscar la benevolencia divina. De esta manera, se establece un paralelo en cómo lo sagrado, lo material y lo espiritual pueden hacer eco a través del tiempo, llevando el legado de historias sobre el oro y su significado a las nuevas generaciones. Huellas de una civilización avanzada. Las huellas que ha dejado la civilización inca son señales de su desarrollo profundo, tanto en términos tecnológicos como culturales. A menudo, se les considera una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, y su historia está íntimamente ligada al deseo de resguardar su legado. Al igual que la historia del Arca de Noé, enseña la importancia de la preservación y la supervivencia. Los incas también buscaban dejar un impacto duradero. La arquitectura, la agricultura y los sistemas de riego que implementaron son prueba de su ingenio y capacidad de adaptación. Contrariamente a lo que replicaba la visión superficial de su historia, los incas dejaron en la tierra un legado de enseñanzas sobre la interdependencia entre seres humanos y naturaleza. En este sentido, sus huellas continúan resonando, invitándonos a recordar que el avance de una civilización no se mide solo en su riqueza material, sino en su capacidad de retener tradiciones que promuevan el respeto y el equilibrio con el entorno. Las guerras y sus implicaciones. Las guerras han sido parte del desarrollo de muchas civilizaciones, y los incas no fueron la excepción. Los conflictos entre pueblos diferentes revelan no solo la lucha por la supervivencia, sino también determinaciones en la dirección que tomaría su historia.
En este contexto, la guerra puede ser entendida como un catalizador que pone a prueba las creencias. Así como el relato de Noé enfrentó adversidades para acercarse a la salvación. La rivalidad entre facciones distintas, donde el deseo de conquista chocaba con la resistencia de los pueblos indígenas, puede ser comparada al viaje del arca y su búsqueda por un nuevo comienzo. Las historias de batallas, sacrificios y victorias fortalecen la narrativa cultural, convirtiéndose en lecciones fundamentales sobre la paz y la resiliencia. De este modo, en cada guerra resuena el eco de la esperanza de que lo que se pierde puede ser reconstituido y que el camino hacia la paz es a menudo tan tumultuoso como las aguas del diluvio que Noé enfrentó. El papel de las mujeres incas. Las mujeres incas desempeñaron un papel fundamental en la sociedad, aunque su historia a menudo ha sido pasada por alto. Fueron pilares en la familia y en la comunidad, participando en la vida social, económica y espiritual. Su conexión con la naturaleza se alinea con el relato de Noé, ya que también simbolizan la preservación de la vida, el nacimiento y el renacer. Las mujeres, como figuras de resistencia, han sido custodiadoras de los relatos familiares y cuentos que hablan de inicios y finales. Su papel como cuidadoras no solo de los hogares, sino también de la cultura, es esencial en la narrativa de supervivencia. Cada historia que cuentan sobre catástrofes o salvaciones se convierte en un recordatorio de la importancia de la voz femenina en la construcción de la historia. En este sentido, al examinar las aportaciones de las mujeres incas, no solo recuperamos un relato olvidado, sino que también recordamos que sin ellas, el legado de salvación no se habría perpetuado a través de las generaciones. La interpretación moderna de los relatos, la posibilidad de reinterpretar relatos antiguos en la modernidad, ofrece un nuevo campo de estudio. La historia de Noé, junto con los relatos ancestrales de los incas, puede ser examinado bajo un nuevo lente que invita a la reflexión sobre su relevancia contemporánea. Las interpretaciones modernas abren nuevos espacios para entender la historia a través de los contextos culturales actuales. Al dilucidar los relatos de salvación, se pone de relieve la naturaleza humana y su capacidad para superar adversidades. A medida que revisitamos estas narrativas, surgen temas de resiliencia que se reflejan en las luchas actuales de diversas comunidades. La reinterpretación de las historias, sea a través de novelas, películas o investigaciones académicas, transforma la manera en que somos capaces de conectar con nuestras raíces. Es un llamado para que las nuevas generaciones sean conscientes de sus identidades y hallen la fortaleza en relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, animando a todos a contar sus propias historias de renacimiento. Otras civilizaciones en la era de Noé, la época contemporánea, ha visto la existencia de diversas civilizaciones, cada una con su propio relato sobre las grandes inundaciones y catástrofes. Para los incas, los relatos de Noé resuenan con las creencias compartidas que influyeron en el desarrollo de sus propias narrativas. Un viaje por estos relatos de otras civilizaciones permite ampliar la perspectiva histórica y cultural. La conexión de temas universales entre culturas a menudo resulta fascinante. Tanto en África, Europa como en Asia, las narrativas de inundaciones y salvaciones han estado presentes en las tradiciones orales. Las similitudes y diferencias en la forma en que cada cultura comprende las catástrofes y el renacer ofrecen un rico campo de estudio. Con cada nuevo descubrimiento sobre la historia de las civilizaciones antiguas, se nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida y cómo estas historias de salvación están interconectadas más allá de las distancias geográficas. El camino hacia la verdad revelada. A medida que exploramos las intersecciones entre la historia de Noé y las creencias incas, desembocamos en un viaje hacia la verdad revelada. Cada relato, cada mito, cada símbolo que hemos revisado, no solo se trata de entender el pasado,
sino también de buscar un sentido en el presente. La búsqueda incesante de respuestas, de verdades ocultas, refleja el deseo humano de conectar con su legado. Al enfrentarnos a este camino de descubrimiento, aprendemos que cada cultura puede ofrecer una perspectiva única sobre temas comunes. Desde los mitos de salvación hasta las conexiones sagradas, nos encontramos ante una oportunidad para reconciliar lo antiguo con lo nuevo. El mensaje que emerge es uno de esperanza y continuidad. La verdad está siempre disponible para quienes buscan más allá de las explicaciones superficiales, invitándonos a un viaje en el que lo sagrado reside en nuestras narrativas compartidas. Así, el camino hacia la verdad no se limita a un solo relato, sino que abarca la rica diversidad de las culturas que han perpetuado la historia en su lucha por la salvación. Al concluir nuestro viaje a través de las conexiones entre los incas y el relato del Arca de Noé, nos enfrentamos a verdades profundas y enseñanzas que desafían la comprensión convencional de la historia. Estos relatos, cuyo eco resuena en los Andes y en las tradiciones de todo el mundo, nos recuerdan que la humanidad ha enfrentado adversidades y ha luchado por la salvación a lo largo de los siglos. El entrelazamiento de estos mitos refleja una búsqueda interminable de significado, donde cada cultura, aunque distinta, se encuentra ligada a experiencias compartidas. En tiempos de incertidumbre, estas narrativas pueden guiarnos y enseñarnos sobre resiliencia y esperanza. La invitación a reflexionar sobre nuestra historia ancestral es un llamado tanto a la introspección como a la acción. Es un momento para que decidamos qué historias elegimos contar y cómo elegimos vivir. Te animo a que continúes explorando, buscando respuestas en las sombras de nuestro pasado. Comparte tus reflexiones, suscríbete a nuestro canal y mantente alerta a las historias que aún continúan por ser reveladas en el camino hacia la verdad.